Buenas noches, aquí estamos nuevamente y estamos conectándonos este jueves. El Señor ha sido bueno, sin duda alguna, contigo, cuidándote durante toda esta semana, llevándote hacia donde ibas, en tu trabajo, diferentes lugares muy probablemente. Y gracias al Señor por esta oportunidad que nos permites conectarnos y de esta manera llegar hasta tu casa, por el tiempo que estás haciendo y la disposición que has tenido de tomar este tiempo y abrir la Biblia con nosotros. Te doy las gracias. Estamos los jueves, estamos estudiando esta segunda epístola de Pedro. Particularmente estamos concentrándonos en el capítulo 1, en los primeros versículos de este capítulo, porque tiene muchas cosas interesantes, donde sin duda alguna el crecimiento y la madurez espiritual que son parte de tu interés va a ser reflejado a través de esta lectura que vamos a estar haciendo, y particularmente aprendiendo de aquellas cosas que el Señor está diciendo en esta carta. Así es que una vez más te doy la bienvenida a la página de Iglesia Osana en Facebook. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana, y es un privilegio que nos des la oportunidad de poder llegar hasta tu casa. Si has sido por medio de referencia, gracias por tomar el tiempo y continuar con nosotros de esta manera. Si estás en YouTube, una vez más te damos las gracias por hacer este espacio y conectarte de esta manera, y rogamos al Señor que pueda hablarte y continuar bendiciendo tu vida en todo este proceso. Pero ven conmigo a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, y te recuerdo que hicimos el jueves pasado. El jueves pasado entramos en el contexto de lo que fue una introducción muy ligera para que tuvieras una idea de lo que el apóstol Pedro está escribiendo. El apóstol Pedro, te comuniqué o te mencioné el jueves pasado, que es la persona a quien el Señor Jesucristo, antes de partir, le explica que él va a tener un momento donde va a ser consciente de que va a llegar su muerte, y él, consciente de esta realidad, escribe dos formas de instruir a los discípulos del Señor Jesucristo. La primera, el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, ¿te acuerdas? Hablamos algunos jueves atrás acerca del desarrollo de ciertas características en la vida de la persona del Señor Jesucristo. También en este capítulo 2, el apóstol Pedro menciona que él también tiene el interés de dejar estas instrucciones de una forma que ellos puedan aprender y crecer espiritualmente. Así es que sin duda alguna lo que tenemos aquí en segunda epístola de Pedro es una proyección del deseo de su corazón, guiado por el Espíritu Santo, para enseñarnos lo que el Señor quiere en relación a nuestro propio crecimiento espiritual. Sin duda tú quieres crecer espiritualmente, sin duda alguna, me imagino. Si has caminado con el Señor Jesucristo, te has dado cuenta a través del tiempo que has caminado, si has caminado por 1 año, 2 o 3, o probablemente ya tienes algún tiempo de caminar con el Señor Jesucristo, te has dado cuenta que el crecimiento espiritual no es un resultado de inercia, es decir, no te quedas quieto y todas las cosas de aprender, de saber, de aspectos en tu propia persona que cambian, se dan. No, al contrario, creo que eres muy consciente de que cuando vienes al Señor Jesucristo, lo que debes de entender con mucha facilidad es que conocerlo a Él implica cambiar, implica cambios. Y los cambios no son dados por el hecho de que uno esté en una iglesia, o porque uno cargue una Biblia, o porque uno tome tiempo para orar o comparte el Evangelio. Todas estas cosas son esenciales, pero la realidad es que el crecimiento o la madurez o el cambio de la vida de una persona es un proceso donde están elementos como la voluntad de uno, y particularmente también el interés de Dios en cambiarle a uno las áreas de la vida que Él desea que nosotros podamos ser totalmente distintos. Es por eso que crecer tiene que ver con decisión, no tiene que ver con el interés de otras personas. Si tú no estás interesado en crecer, no vas a crecer. Si tú no estás interesado en conocer más de Dios, no lo vas a conocer.
si no estás interesado en permitirle a Dios obrar en tu propia vida y dejarle a Él que tome control en tu propia persona, en diferentes áreas internas, en tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus emociones, cualquier etapa de estas en las cuales te encuentres, si tú no le permites, no se va a poder hacer los cambios. Así que es parte de esta realidad. La realidad es que cambiamos en la medida en que nosotros estamos dispuestos a cambiar. Y Dios está de nuestro lado. Ese es algo que te voy a mostrar ahora. Así es que quiero que vengas en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, y voy a leer hasta el versículo 5. Dice así, oye lo que dice, o continúa conmigo en esta lectura. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Básicamente estos versículos que estamos leyendo desde el 1 al 5 contienen, contienen bastante información en relación a lo que necesitamos entender de cómo se operan los cambios en la vida de uno. Yo espero avanzar lo más que pueda y quiero mencionarte al menos ciertas cosas que creo que para ti y para mí son importantes en el contexto de cómo se dan los cambios. Y uno tiene que ver con recursos. Dos, tiene que ver con la fuente de los recursos, y creo que esta es parte de esta realidad. ¿Sabes cómo es esto? Es como que tú te definas como una persona que tiene un oficio, sea carpintero o mecánico de auto, y se define como una persona que tiene estas habilidades. Y invitas a alguien a tu casa para que llegue a tu casa y mire el garage o la cochera, y que mire todas las herramientas que tiene, ya sea si eres mecánico, para que mire todo lo que tienes, y probablemente tienes tu casa o particularmente el garage lleno de todos estos instrumentos que se requieren para hacer el oficio. Pero da la casualidad que cuando te preguntan si sabes utilizar esto, tú dices, no la sé utilizar. Y te preguntan, ¿no eres tú mecánico? Sí, me defino mecánico, pero realmente no tengo toda la habilidad para poder usar todos los recursos que tengo. Y creo que esto es una forma en cómo puedo hacer una analogía en lo que de una u otra manera ahora nosotros somos poseedores. Creo que una de las cosas que el apóstol Pedro está estableciendo es este mundo en el cual nos encontramos, en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Y te expliqué hace una semana que en ambos estamos de una manera mezclados en estas dos esferas. Vivimos a través de lo físico y vivimos a través de lo espiritual, este mundo espiritual. Es decir, podemos entender las cosas espirituales, podemos comprender cómo se mueven las cosas espirituales, podemos esperar aspectos espirituales que se materialicen en nuestra vida real. Y sabemos que parte de las actitudes nuestras en relación a esta vida tienen que ver mucho con aspectos espirituales. Y ambas pueden engranarse, pueden funcionar correctamente. Por eso es que el apóstol Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Te recuerdo, la vida física, esta vida material, esto que ahora de alguna manera estamos envasados, si me dejas usar esta expresión, y podemos tener la capacidad de poder intuir, percibir y poder realizar ciertos aspectos que son físicos de esta vida. Pero él agrega otro elemento más, y es la piedad. Te recuerdo que la piedad tiene que ver con la vida espiritual, es decir, con la práctica de tus valores en cuanto a lo espiritual. Uno de ellos es la oración. Cuando tú tomas un tiempo para orar y hablar con el Señor, estás ejercitándote en la vida piadosa.
cuando lees la Biblia, tomas el tiempo para leerla, para comprenderla, sea un capítulo, 2 capítulos, lo que haces o lo que de la forma en cómo lo haces, eso también es parte de tu vida piadosa. Cuando tú vienes a la iglesia y te concentras en adorar al Señor y exaltarle a Él, es parte de esta vida piadosa. Cuando vienes y hablas con alguien y compartes tu fe, tu creencia en cuanto a lo que la Biblia dice, es parte de esta vida piadosa. Es decir, la vida piadosa tiene que ver con aspectos de lo que de una u otra manera te definen a ti como una persona espiritual. Tus creencias, tus valores, tus principios y particularmente la manera en cómo esto tiene control sobre tu propia persona. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que ahora se nos han sido otorgadas estas dos cosas. ¿Qué cosas son estas que nos han sido otorgadas? Quiero irme en el aspecto espiritual para que puedas entender la manera en cómo esto se presenta. Déjame darte un ejemplo. Ven a Primera de Corintios en el capítulo 1. Si quieres venir, 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Corintio va a explicar ciertas cosas de las cuales ellos son poseedores, a pesar de la situación que se da en esta iglesia. Oye lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 1 y voy a leer versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y mira el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este momento, hablándole a una iglesia que tiene unas diferentes situaciones complicadas en la vida interna de la iglesia, él está diciendo que la gracia de Dios le ha otorgado todas las cosas y utiliza una palabra, han sido enriquecidos. Enriquecidos en este contexto de la vida y la piedad. Curioso, si tú puedes mirar los aspectos espirituales en tu propia vida, podrías notar muy fácilmente que esto ha ayudado a alterar, a crecer o a desarrollar aspectos físicos en tu propia persona. Y estos aspectos físicos en tu propia persona están motivados, conducidos por los aspectos espirituales en tu propia persona. Es por eso que uno de los elementos sobre los cuales el apóstol Pedro está hablando de esta vida, es decir, Dios ha hecho una adecuada forma de balancearnos espiritualmente. Déjame mostrarte un ejemplo aún más. Ven a la tercera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y quiero que veas lo que él está diciendo en el versículo 1. Oye lo que dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan junto con el apóstol Pablo, junto con el apóstol Pedro, tienen un pensamiento que está en una forma conectada, en que Dios ha provisto todo lo que se requiere para poder desarrollar no solo la vida espiritual, sino también que a través de esta, la vida física, tu desarrollo como persona, tu crecimiento como persona en esta tierra también pueda darse como un resultado natural. Y en esta epístola que estamos leyendo está diciendo que la manera en cómo progresa tu vida espiritual, es decir, en la medida en que tú estás creciendo en comprensión de los valores espirituales, en la manera en que estás siendo cambiado o cambiando tu vida en relación al pasado y cada vez estás siendo totalmente diferente a la manera en cómo vivías antes, es porque la vida espiritual está tomando control y está desarrollándose a través de esta vida física que tenemos. Es parte de esta realidad. Es por eso que el apóstol Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Te ha sido dado esto, es decir, te han sido dados todos los recursos que tienes para poder desarrollarte espiritualmente.
todos los recursos. Puedes crecer, madurar, puedes ser, si me dejas usar esta expresión, puedes ser un gigante espiritual, tener una capacidad espiritual desarrollada, fuerte, muy completa en muchos aspectos de tu propia vida, porque ya se ha sido dado esto. No es algo que necesitas crear, no, necesitas accesar a ello. Y es parte de lo que vamos a estar mirando en este contexto de lo que es la segunda carta de Pedro, donde él está hablando de estas cosas que nos han sido otorgadas. Pero quiero que vengas a Efesios. Ven a Efesios al capítulo 1. Y quiero que veas una cosa más. Aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de este ambiente o de esta esfera espiritual en la cual Dios ya determinó ciertos aspectos en nuestra vida. Y hoy lo que dice en Efesios capítulo 1, y leo el versículo 3. Oye lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo está diciendo en estas frases que Dios, antes de conocernos, tomó la decisión que al conocernos nos iba a dar toda su bendición, de toda su bendición espiritual. Es decir, que Dios ha procurado que tú tengas, que yo tenga, que nosotros tengamos todos los recursos que se necesitan para poder desarrollar esta vida espiritual. Déjame plantearte de otra manera esto. Es decir, que el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros no debe de detenerse porque pensemos que no tenemos los recursos. No, totalmente lo opuesto. Tenemos los recursos que se requieren, lo que necesitas para crecer espiritualmente. Y quizás tú dices, hermano, es que a veces no me siento como una persona óptima o capaz de poder desarrollarme. Tengo tantas situaciones en mi propia vida y uno las asocia, no soy muy capaz, no leo mucho, no tengo mucha comprensión, no tengo mucho entendimiento, no tengo hábitos, no soy ese tipo de personas como otros que se le hace más fácil hacer esto. No, ¿sabes? No tiene que ver con nada de esto. Ya se ha dado lo que se requiere, solo necesitas accesar a ello. Y la forma en cómo necesitas entenderlo es que ya está puesto. Es como que tú vayas a la tienda y quizás te ha pasado, buscas algo en particular y te das cuenta de que hay una variedad de lo que quieres. Así es esto. Dios ha provisto no solo un recurso, te ha provisto una serie de recursos. Y creo que uno de estos recursos tiene que ver con los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Esta capacidad espiritual que ahora posees y que debes de accesar está dentro del contexto de tu propia voluntad. Déjame venir a este texto donde nos encontramos. Estamos en segunda de Pedro en el capítulo 1. Y si te recuerdas, estamos mirando una forma en cómo el apóstol Pedro está diciendo en este caso acerca de las cosas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Yo te recuerdo algo. Yo te recuerdo que lo que se nos ha otorgado a nosotros es el Espíritu Santo en nosotros para poder desarrollar esta vida que Dios quiere que tengamos. No está de más mencionar en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, cuando venga sobre ustedes la gracia de Dios que contiene todo lo que necesitamos para desarrollarnos, crecer, madurar y ser la persona que Dios quiere que seamos.
Porque déjame recordarte algo. La meta de Dios no es llevarte al cielo solamente. A veces uno piensa que ese es el principal propósito de Dios en la vida de las personas. Ese no es el principal propósito. Ese es parte de la bendición de conocerlo a Él. Pero el principal propósito que Dios tiene para tu vida es que te parezcas al Señor Jesucristo. Déjame mostrarte dos textos rápido. Ven a Romanos, al capítulo 8. Por favor, ven a Romanos capítulo 8, un texto que muy probablemente has oído junto con el versículo anterior, que es el versículo 29. Ven a Romanos capítulo 8 y voy a leer el versículo 29. Te decía que muchas veces leemos el versículo anterior al versículo 29. Es decir, el versículo 28, muchos nos concentramos en que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero en el versículo 29 continúa un elemento que en el versículo 28 aparece como que no fuera importante. A veces nos llama más la atención de que todo lo que nos está pasando es porque Dios lo ha querido. Pero observa bien, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjate, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que cuando las cosas están pasando en tu vida, cosas difíciles, circunstancias que muchas veces nos modifican nuestra conducta, modifican nuestros sentimientos, modifican nuestra percepción sobre lo que vivimos, el propósito de Dios sobre estas cosas que modifican o modulan nuestra forma de ser, tiene la intención de conformarnos a la persona del Señor Jesucristo. No es llevarnos al cielo. No, porque si eso fuera el propósito, entonces desde el momento en que lo hubiéramos conocido, nos hubiera llevado al cielo. No, el propósito es que bajo estas circunstancias de esta vida, que nos ha dado la capacidad para poder vivir bajo las herramientas espirituales, te puedas conformar, es decir, te puedas amoldar a la persona del Señor Jesucristo. Déjame mostrarte un texto más, uno de los textos que yo creo que tiene que ver mucho con este proceso donde Dios está construyendo en nuestra propia vida. Ven a Efesios, estamos en Efesios, ven a esta carta una vez más, Efesios en el capítulo 4. Por favor, ven a Efesios al capítulo 4 y quiero que veas un versículo importante. En el versículo 13, Efesios capítulo 4, versículo 13. Oye lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos, déjame mencionarte lo que dice anterior. Dios ha dado los dones a la iglesia, el don de la enseñanza, el don de pastor, el don de maestro, el don de evangelista y el don de apóstol. Estos dones motivacionales los ha dado a la iglesia para que ellos, es decir, los hermanos que tienen estos dones dentro de nosotros, puedan bendecirnos en el crecimiento espiritual. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente, que es el versículo 13. Dice, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Y el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para todos aquellos que le conocemos, independientemente el tiempo que tengamos, siempre está en su mente conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, cambiar esta manera de ser que tenemos y llevarla a ser como el Señor Jesucristo. Y para esto Él usa procesos, y de estos procesos que el más conocemos son los cambios de paradigma o los cambios de nuestra propia persona, los cambios de ciertos aspectos que tenemos, conductuales, motivacionales, mentales, actitudinales, que de una u otra forma han sido parte de ciertos elementos incorporados en nuestro crecimiento sin Cristo y han tomado fuerza y nos han amarrado a ser
lo que somos. Pero ahora en Cristo Jesús, la intención de Él es cambiar todos estos aspectos. Pero todo esto se debe a que tú tengas el interés, que tengas la voluntad a que esto pueda suceder. No es algo que tú debes de esperar solo porque estás en una iglesia sentado, o porque cargas una Biblia, o porque oras eventualmente, o porque tienes pensamientos espirituales. No, se debe por la intencionalidad propia que tomas en relación a tu propia condición, que entiendes que tienes y decides actuar en base a ello. Es por eso que al venir a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, él está diciendo, somos poseedores de todos los recursos por el poder de Dios, es decir, por el poder del Espíritu Santo. No es nada sencillo lo que Dios nos ha dado el poder. Y si te recuerdas, esta es la misma expresión que viene la palabra dinamita. Es decir, tienes aquello que puede hacer explotar ciertas cosas en tu propia vida, en relación a tu forma de ser. Y en el versículo 3 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro dice así, y te lo leo, la parte después dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Déjame recordarte algunas cosas importantes aquí. Te he mencionado que tenemos los recursos. Estos recursos han sido otorgados a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida con el fin de equiparnos para que la transformación, para que los cambios en nuestra vida puedan sucederse. Déjame recordarte una cosa más. El creyente o la vida de la persona que viene a ser el seguidor de Jesucristo se caracteriza por cambios. No se caracteriza por una vida pasiva. Es decir, no se caracteriza porque alguien a través del tiempo es el mismo desde el momento en que conoció al Señor Jesucristo y han pasado 5, 3, 4, 7, 8, 10 años y sigue siendo el mismo. No se caracteriza por eso. No se caracteriza por la permanencia, se caracteriza por la transformación, por los cambios, por la manera en cómo esta persona fue en el momento en que conoció al Señor Jesucristo y cómo ha venido evolucionando o ha venido cambiando, ha venido desarrollando en su propia vida aspectos que no tenía, pero que ahora en el Señor ha venido cambiando. Y es parte de esta realidad. Y en este momento el apóstol Pedro está diciendo en este capítulo 1, en el versículo 3, dice que ha sido mediante el conocimiento, fíjate, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Déjame recordarte esto. El propósito de esto es glorificar a Dios. Ese es el propósito. El propósito no es acumular conocimiento. El propósito no tiene que ver con méritos de permanencia a través del tiempo. Porque alguien puede decir, no, yo tengo muchos años ya de caminar con el Señor y he vivido, he visto y he oído tantas cosas, pero me he mantenido fiel. Es muy bueno esto. Creo que todos estamos expuestos a altos y bajos en esta vida en Cristo Jesús. Y qué bueno que todos permanezcamos de esta manera. Pero una de las cosas que está diciendo es que el proceso de cambio se debe al conocimiento. Esta es la parte esencial de lo que hoy quiero mencionarte. Uno cambia en la medida en que nuestra mente cambia la forma de pensar. Es aquí donde se operan los cambios. Es aquí donde realmente está la lucha espiritual. No es lucha con demonios, no es lucha con huestes de maldad, no es lucha con de las regiones de las oscuridad. A veces pensamos que esta es la lucha espiritual, la manifestación demoníaca en los lugares donde estamos y la presencia del mal percibida. No, la lucha espiritual se centra cuando tú estás tomando conciencia en tu propia mente, pensando tú mismo en relación a lo que tienes y decides cambiar eso que piensas. Es por eso que una de las invitaciones esenciales
e importantes en la vida del creyente es cambiar nuestra forma de pensar. Y creo que un texto muy importante que muchas veces lo hemos mirado está en Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, y te lo recuerdo, dice, y quiero que veas, dice, no os conforméis a este siglo, y usa la palabra que estamos persiguiendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que una de las cosas que el apóstol Pedro está diciendo es que el crecimiento espiritual en la vida de una persona no es carencia de conocimiento bíblico. No. Nadie que tenga carencia de comprensión bíblica crece, madura y se desarrolla. Nadie. No es una regla eso. A veces las personas dicen, hermano, me siento bien ir a la iglesia y me gusta cantar y eso es fantástico, no importa. Es muy importante esto, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Conocimiento. Que lo que tienes en tus manos, la palabra de Dios, puedas tenerlo en tu mente. Es por eso que una de las cosas que el apóstol Pedro está mencionando es que cambiamos en la medida en que esto va transformándonos, va tomando lugar en nuestra mente, va drenando en nuestro interior mental, va drenando y va tomando áreas en nuestra propia vida. Y creo que el apóstol Pedro ha diseñado la estructura, que más adelante la vamos a mirar. Ha enseñado la estructura de cómo sucede esto. Pero una de las cosas que debes entender es que necesitas ser consciente que para ser la persona que anhela ser en la vida en Cristo Jesús, no debe de haber carencia de conocimiento. Debe de haber abundancia de conocimiento. Y esto es algo tan importante porque esto entonces sucede lo que esperas. En el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no puede haber transformación si no hay una manera de cambiar la forma de pensar. Y déjame mostrarte otro texto, por favor. Ven a Colosenses, al capítulo 3 y mira el versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Observa lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y observa las cualidades que le va a dar a ella. Enseñando y exhortándoos unos a otros. Quiere decir que el propósito de esto en relación al crecimiento o en relación a la madurez espiritual en la vida de cada uno de nosotros está basado en la abundancia de la comprensión de la palabra en nuestra mente. Y déjame decirte algo, a veces nos motiva ser cristianos, pero no nos motiva conocer a Dios. Porque motivarnos a ser cristiano es como ser parte de una sociedad, es como parte de un club, como parte de un grupo de personas que me caen bien, que convivo con ellos y que la pasamos chévere con ellos. Pero muy pocas veces la motivación se encuentra centrada en conocer lo que la Biblia dice. Los tiempos han cambiado tanto que muy poca gente está preguntando, ¿cómo entiende usted esta parte de la Biblia? Cuando estaba creciendo en el Señor hace muchos años, una de las características muy comunes que había en el grupo donde yo estaba era preguntar, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿A qué se debe que dice esto? Y cada vez que había un tiempo donde podía reunirme con otras personas, teníamos siempre la inquietud de saber más y saber más y saber más. Esa es parte de esta naturaleza, de esta nueva naturaleza que posees. Ese es el apetito espiritual.
Pero si estás en un grupo de creyentes donde lo que más les interesa es sentirse bien, donde más les interesa es sentirse cómodos y muy poco interés sobre el conocimiento bíblico, entonces estamos en lugares que muy probablemente carece, no el lugar, las personas, carece del deseo de crecer y de madurar. Y sabes, este es una de las realidades. Es por eso que el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y creo que este es el propósito. Mira, creo que ese es uno de los propósitos más esenciales. Es por eso que lo que quería hacerte o mostrarte este día es que veas que tienes los recursos para poder cambiar. Que te des cuenta que todos tenemos la capacidad de poder transformar aspectos en nuestra propia vida. Y que no está basado en el lugar donde te encuentras, no está basado en las personas que te dan las cosas, está basado más en tu voluntad, en tu interés y tu deseo de conocer al Señor, el que te llamó para su gloria y excelencia. Creo que es una de las mejores motivaciones que podemos tener, anhelar conocerlo a Él y crecer conociéndolo a Él. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos. Te rogamos que tú sigas agregando a nuestra vida estas áreas de las cuales constantemente nos vemos surgidos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en los méritos tuyos. Amén y amén. Una vez más te doy las gracias por tener este tiempo y esta disposición de oír y mirar la Biblia y crecer en esto. Así es que te animo a que apartas los jueves porque estamos comenzando y vamos a caminar un poquito más cada vez y espero que puedas estar conectado. Sigue compartiéndolo, sigue conectando con tus amigos, tus familiares y ayuda a otros a que puedan crecer también de esta manera. Así que te recuerdo una vez más, Dios está en medio de nosotros y lo que estamos viviendo no ha salido de su control. Dios te bendiga.